Mi hijo es un monstruo es la excusa para hablar un poco de agresividad, irritabilidad, impulsividad y problemas de conducta en los chicos. Tenemos de invitado al doctor Fernando San, psiquiatra infanto-juvenil, actual jefe de servicio del servicio de salud mental pediátrica, así se llama, del Hospital Alemán. A su vez, director de la carrera de especialista de psiquiatría infanto-juvenil con sede en el Hospital de Clínicas, presidente de API, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, en periodo 2010 al 2012, ¿no? Si no me equivoco, y ex jefe del servicio de salud mental pediátrica o salud mental, me imagino, del Hospital de Clínicas, ¿no? Sí, Ah, está. Bien. Bueno, podemos comenzar. Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. Hablar de comportamiento disruptivo, de los aspectos clínicos, de los aspectos digamos, de nosografía, de clasificación, repasar cuáles son los cambios en el DSM-5, cómo entendemos desde el punto de vista etiopatogénico los trastornos de conducta, qué características clínicas distintivas tienen con otros trastornos y qué tipo de abordajes terapéuticos son posibles en este tipo de patología. De todo eso es lo que voy a tratar de referirme más o menos en una hora, para dejar unos minutos después para preguntas y respuestas. Todo este material después yo se lo voy a dejar una serie de artículos o capítulos de libros, donde está todo, digamos, incluso más desarrollado que la presentación que les voy a dar. Bien, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es un comportamiento disruptivo. No hay diferentes traducciones. Una traducción, por ejemplo, que encontré en el DSM-5, que todavía no hay una traducción oficial, pero es comportamiento destructivo, disruptive, que es en inglés. A veces se traduce como disruptivo, como destructivo. Lo cierto es que cuando uno busca en el diccionario, tiene que ver con esta acción de romper, desorganizar, disociar, interrumpir cierto orden establecido en un conjunto de normas, un conjunto de reglas. Entonces son conductas desadaptativas, cuando uno lo mira desde el punto de vista del funcionamiento de un sistema determinado, sea una familia, un sistema escolar, una sociedad, que se manifiesta a nivel individual, a nivel relacional, siempre tiene que manifestarse en el vínculo con alguien o a nivel comunitario. Y puede constituir en sí mismo un síntoma, un síndrome o un trastorno en sí mismo. Vamos a ver los diferentes casos. Porque muchas veces el trastorno disruptivo en realidad es un síntoma disruptivo que aparece en un conjunto de otras patologías. Entonces podemos entender este comportamiento disruptivo como síntoma común a una serie de patologías que podemos agrupar en una especie de espectro impulsivo-agresivo. Fíjense, es muy amplio. Y estos síntomas están caracterizados sobre todo por la impulsividad y la agresión, que son los síntomas cardinales, digamos, del trastorno disruptivo. Entonces fíjense, patologías muy variadas. TDAH, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno Tourette, espectro TEA, TGD, trastorno de control de los impulsos, propiamente dicho, trastorno de estrés postraumático, retraso mental con manifestaciones conductuales, abuso de sustancias, trastornos psicóticos, compulsión sexual, trastornos de personalidad, trastornos bipolares y trastornos de comportamiento disruptivo propiamente dicho, ¿no? Entonces algunos que estos síntomas son específicos de la patología, pero muchos otros no son específicos. Son síntomas comunes, son síntomas generales que se pueden dar en cualquiera de estos trastornos, pero no son característicos, no son patognomónicos, y uno diría son secundarios, o son reactivos. No tienen que ver con el trastorno en sí, sino con un conjunto de manifestaciones sintomáticas, pueden estar o no. Por ejemplo, un trastorno psicótico no necesariamente puede ser agresivo o impulsivo. Lo mismo un retraso mental. Pero muchas veces estos síntomas se dan en el conjunto de otra patología. Entonces es muy importante esta primera distinción. ¿Es un síntoma de otra patología que yo voy a tratar de diagnosticar y tratar? ¿O es un trastorno propiamente dicho?
Esta es como la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Cuando consideramos, digamos, el comportamiento disruptivo como un síndrome, o sea, como un conjunto más organizado de signos y síntomas, entonces empezamos a reducir el conjunto de patologías que pueden estar involucradas. Entonces, fíjense, puede deberse un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, trastorno de conducta o trastorno disocial, trastorno por abuso de sustancias, trastorno antisocial de la personalidad, si ya tuviera más de 18 años, trastorno explosivo intermitente, trastorno de conducta especificado, etc. Otros. Pero cuando uno va al trastorno, al comportamiento disruptivo como trastorno en sí mismo, fíjense, nos quedan solamente 3. El DSM-5, en ese sentido, tiene una clasificación diferente. No hay muchos cambios, ahora vamos a ver los criterios, no hay muchos cambios con respecto al DSM-4 o el DSM-4-TR, pero sí los clasifica en un apartado distinto. Antes estaban en trastorno al comienzo en la infancia o en la adolescencia, ahora pones como comportamiento disruptivo. Trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Es un capítulo aparte que, por ejemplo, el TDAH está dentro del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, dentro de este capítulo tenemos estas 3 patologías, estos 3 trastornos en sí mismos. El negativista desafiante, el de la conducta y el explosivo intermitente. Aquí lo vamos a repasar rápidamente. ¿Qué características o implicancias clínicas tienen en conjunto estos trastornos? Primero, que son trastornos egosintónicos. Egosintónico significa que está en sintonía con el yo. No es visto como algo extraño, como algo que le sucede a él, sino que la persona que tiene un trastorno de comportamiento disruptivo no siente que esté haciendo nada raro. No siente que él tenga un problema. Los demás sí refieren esta dificultad. Entonces, en primer lugar es egosintónico y en segundo es exteriorizado o exteriorizante. Así como hay trastornos interiorizantes o internalizados, hay otros exteriorizados o exteriorizantes. Sin duda, la manifestación es en el afuera, en la relación con nosotros. ¿Esto qué tiene de importancia? Esto va a implicar que va a haber una resistencia a la consulta, a no haber conciencia, al no tener un sufrimiento propio, sino el sufrimiento en todo caso va a ser secundario al trastorno que se produce en la relación con los demás. Va a haber una resistencia importante al tratamiento y a la consulta y el tratamiento. Es de prevalencia creciente, cada vez más. Ustedes que se desempeñan en ámbitos institucionales, hospitalarios, seguramente ustedes cada vez más ven este tipo de consultas. Nosotros en un hospital alemán vemos, pero seguramente menos que la población que puedan ver ustedes en hospitales, digamos, no privados, en hospitales públicos. Vamos a ver que hay un montón de factores sociales que se asocian con este tipo de trastornos. Tiene un gran impacto individual, familiar y social. Un chico que tiene un trastorno de conducta va a ser penalizado rápidamente por el sistema. Un colegio puede permitir que un chico le vaya mal académicamente, que no preste atención, que socialmente no tenga demasiados amigos, pero tienen muy baja tolerancia a los trastornos de conducta disruptiva. Enseguida, cuando hay gran impulsividad, gran hiperactividad, o gran agresión, rápidamente ese chico empieza a ser un chico problema y los colegios empiezan a querer sacárselos de encima rápidamente. Tiene una tasa de comorbilidad realmente alta. Vamos a ver después que los trastornos se asocian, los de conducta específicamente, se asocian con otro tipo de patologías. No, es raro que venga solamente un trastorno de conducta. Y a lo largo del tiempo, si uno no hace un diagnóstico precoz y no hace un abordaje terapéutico adecuado, a lo largo del tiempo estas complicaciones se van incrementando, se van complejizando cada vez más. Entonces el pronóstico depende del diagnóstico que podamos hacer. Cuanto antes hagamos un diagnóstico y cuanto antes implementemos un tratamiento multimodal, abarcativo, mejores posibilidades de éxito vamos a tener.
Sabiendo que la respuesta al tratamiento es variable, porque depende de muchos factores. Vamos a ver que hay muchos factores involucrados en el origen de este trastorno y por lo tanto también en su tratamiento y su solución. Vamos a repasar entonces rápidamente, porque esto lo pueden encontrar en el manual, pero solamente para ver cuáles son aquellas variaciones con las clasificaciones anteriores. Trastorno negativista desafiante es en el DSM-5, se caracteriza por un patrón de comportamiento negativista, hostil, disruptivo, que debe durar por lo menos 6 meses. En general, cuando llega a la consulta tiene muchísimo más que 6 meses. Son trastornos que se prolongan durante años. Cuando uno empieza a hacer la anamnesis, se da cuenta que ya en el jardín de infantes empiezan con problemas, cuando empieza el primer grado también, etcétera. Y por ahí la consulta, después de haber pasado por muchos terapeutas, de haber realizado consultas con psicólogos, con neurólogos, con psiquiatras, uno empieza digamos, a ver este paciente y a ser uno más de la lista. Entonces, este patrón de comportamiento se caracteriza por 3 niveles distintos. Uno, tener enojo y irritabilidad importante, es una característica distintiva, donde pierde la paciencia, es sumamente sensible, por lo menos se ve afectado cuando los demás tienen algún tipo de actitud que él, digamos, con lo que él no acuerda, pero es muy poco sensible para tener en cuenta los sentimientos de los demás, es sumamente resentido, queda enojado cuando las cosas no se realizan de acuerdo a sus deseos. El segundo nivel tiene que ver con las discusiones o con las actitudes desafiantes. Esto también es una constante en este tipo de chicos. Básicamente con el mundo de los adultos o con cualquier figura de autoridad. Muchas veces también con sus compañeros, pero es distintiva el desafío a la autoridad. Y molestar deliberadamente, que es diferente de otros chicos que por ahí molestan sin tener demasiado en cuenta qué es lo que están haciendo. Estos chicos saben que están molestando, lo hacen a propósito. Uno podría decir, bueno, un chico impulsivo, hiperactivo, por ahí puede empujar a algún otro, puede molestar sin darse cuenta. Estos chicos saben dónde molestar y a quién molestar. Y después, cuando las cosas no salen como ellos quieren, culpan a otros de sus malos rendimientos. Suelen ser vengativos, rencorosos, por lo menos tienen que tener 2 episodios claros en los últimos meses. Es muy importante ver la intensidad y la frecuencia. Vamos a ver después por qué. En menores de 5 años es muy fácil que tengan este tipo de características, pero por una cuestión madurativa. Entonces, con buen criterio el DSM exige que para niños menores de 5 años estas características o estas conductas se realicen casi todos los días de la semana. En chicos de edad preescolar, de más de 5 años, con una vez por semana es suficiente para tener este tipo de diagnóstico. Por supuesto, por lo menos debe durar 6 meses. Este tipo de conductas tiene que generar un malestar que sea clínicamente significativo, es decir, tiene que afectar su vida individual, familiar o social, y no aparece en el trastorno de una psicosis, de un trastorno de abuso de sustancias o un trastorno afectivo. Porque podría confundirse con la irritabilidad o la impulsividad que a veces uno ve en la depresión, o en la bipolaridad, o en la disregulación severa del estado de ánimo, que eso es la última de las siglas. También es un nuevo cuadro que se incorpora en el DSM-5, que me parece que, si bien es discutido, me parece muy interesante, y muchas veces pueden confundirse con este tipo de cuadros. Entonces, primero descartar que no haya un trastorno psicótico, que no haya un trastorno afectivo, o de alguna otra índole que pueda explicar mejor este tipo de cuadros. Y como siempre después hay un especificador de gravedad, donde puede especificarse como leve, moderado o grave. También es de suma utilidad clínica. Con respecto a los trastornos explosivos intermitentes, tiene que tener por lo menos un episodio de arrebato conductual,
con falta de control de los impulsos, que se verifica como agresión verbal o física contra personas, animales o objetos. Esta es la característica distintiva de estos trastornos intermitentes, los higos intermitentes. Tiene que haber por lo menos 2 episodios en el lapso de 3 meses. O, si estos episodios por ahí tienen menor frecuencia, pero mayor gravedad, también pueden ser 3 arrebatos con daños o destrucción a objetos, a propiedad, o a lesiones importantes a personas o animales. Con 3 de estos arrebatos en el transcurso de 12 meses, de un año, entonces también califica como este tipo de trastorno del diagnóstico. Pero ahí sí tiene que haber un daño realmente más importante. La magnitud de esta respuesta, de esta reacción, tiene que ser desproporcionada con respecto a la situación desencadenante. Tiene que ser el punto D es fundamental para entender cuál es el origen de este trastorno. Y estos arrebatos no son premeditados ni tienen un beneficio tangible, evidente, manifiesto, sino que suceden de golpe, una persona no puede controlarse y tiene una reacción desmedida y se baja, le pega un sillazo por la cabeza a un compañero que lo ha molestado, ¿no? Ese tipo de movimientos tiene que ser una respuesta absolutamente desproporcionada con la causa que lo origina. Y produce un malestar que afecta significativamente al individuo. Tiene que tener una edad mayor de 6 años, edades menores, edades escolares, no califican para este trastorno porque por una cuestión evolutiva, madurativa, la regulación de los impulsos de esta edad es mucho menor. Y por supuesto, como siempre, nos explica mejor por algún otro diagnóstico, sobre todo de los trastornos disruptivos específicos. Trastorno de conducta, negativista desafiante, o si fuera un adulto, si tuviera más de 18 años de edad, un trastorno de personalidad antisocial. Bien, los trastornos de conducta exigen como criterio A un patrón repetitivo y persistente de comportamiento que debe incluir 3 criterios de un listado de 15, que yo por una cuestión de pedagogía se los he resumido en 4 niveles, que tienen que estar presentes en el último año y por lo menos un criterio tiene que estar presente en los últimos 6 meses. Estos síntomas incluyen agresión a personas o animales, que pueden manifestarse a través de amenazas, intimidaciones, peleas, crueldad, uso de armas, abuso sexual, forzar o violaciones, cualquier tipo de agresión hacia personas o animales. El segundo nivel tiene que ver con la destrucción deliberada de pertenencias ajenas, daños, roturas, incendios, destrucciones deliberadas de objetos. El tercer nivel tiene que ver con engaños o robos, mentiras, falsificaciones, hurtos. Y el cuarto nivel tiene que ver con el incumplimiento grave de normas y reglas, como por ejemplo hacerse la rata en el colegio, escaparse de su hogar, por ahí quedarse dormido en la casa de un amigo, no avisar, transgresiones, desobediencias, todo este tipo de patología de los límites, de transgresión sistemática de los límites. Tiene que haber un deterioro significativo en su calidad de vida. Esto afecta su rendimiento escolar, familiar, social o laboral si fuera un adulto, una persona más grande. Y si tiene 18 años o más, no debe cumplir el trastorno de personalidad antisocial porque ese trastorno explicaría mejor este tipo de conductas. Bien, esto es importante. Eso me parece que no merecía más explicación, pero hay 3 especificadores que creo que son importantes tener en cuenta. Uno tiene que ver con la edad de inicio. Tenemos 2 tipos, inicio infantil, inicio adolescente, y como siempre en el DSM, un apartado no especificado, que es cuando uno carece de información suficiente para hacer el diagnóstico. La edad de corte son los 10 años, menos de 10 años de edad de inicio del trastorno, inicio infantil, más de 10 años de inicio en la adolescencia.
Y como siempre también, la gravedad se puede dividir en leve, moderado y grave, de acuerdo a la intensidad de estas transgresiones y a los ámbitos en los que se manifiesta esta conducta. El leve tiene que tener una intensidad leve, por supuesto, pero tiene que estar presente en un solo ámbito. Cuando está presente en dos ámbitos, ya se trata de una gravedad moderada. Y si es más de dos ámbitos, es grave. Y otra cuestión importante que el DSM-5 incorpora, esto me pareció que fue un acierto, que tiene que ver con la presencia de emociones prosociales que pueden en estos chicos estar limitadas. Entonces aquí tenemos que especificar si encontramos falta de remordimiento o falta de culpabilidad por este tipo de transgresiones, por el daño, por el dolor, por el sufrimiento que ha ocasionado a otras personas. Tienen que mostrarse insensibles o carentes de empatía. Esto es una característica frecuente en estos chicos. Muchas veces se encuentran despreocupados por su rendimiento, entonces por ahí están a punto de ser echados del colegio, o se están llevando un montón de materias, o fueron excluidos del equipo de fútbol, lo que sea. Y estos chicos realmente muestran como una indiferencia, una falta de preocupación, de interés por su propio rendimiento. Y muchas veces se acompañan de un afecto superficial o deficiente, ¿no? Como si no tuvieran afectos más profundos, más duraderos, más estables. Bien, es importante entonces hacer la distinción, como les decía antes, inicio infantil o inicio en la adolescencia, no solo por una cuestión de nosografía, para clasificar si hizo antes o después de los 10 años, sino porque se asocia con una serie de otras características clínicas, que son muy frecuentes. Aquellos de inicio infantil, menos de 10 años de edad, tienen un pico de inicio en la edad preescolar. Ya en el jardín de infantes estos chicos han tenido problemas en sala de 3, sala de 4, pero sobre todo en preescolar. Entonces cuando uno interroga a un chico, por ejemplo de la escolar o del secundario, uno tiene que ir a averiguar siempre cómo fueron sus etapas de desarrollo. ¿Cómo hizo el jardín de infantes? ¿Alguna vez llamaron a los padres, tuvo notas, le hicieron algún tipo de sugerencia que realizara una consulta durante el preescolar? Los chicos que tienen trastornos de conducta de inicio infantil suelen tener este tipo de antecedentes. Hay un marcado predominio en varones, es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Esto es así en todos los trastornos disruptivos de la conducta, pero sobre todo es más marcada esta diferencia en favor de los varones en lo de inicio infantil. La prevalencia está alrededor del 2 o un 10%, y lo que sí es importante también es que tiene un tipo de agresión que se denomina manifiesta, o agresión impulsiva, reactiva, afectiva, son todos sinónimos, son todas características de este tipo de agresión, que vamos a ver que es diferente a la agresión que presentan los de inicio en la adolescencia. Y habitualmente se asocia con un temperamento difícil, con mayor irritabilidad. Cuando uno interroga a estas madres, dicen que en general fueron chicos que lloraban mucho, que eran difíciles de tranquilizar, difíciles de calmar, que eran muy demandantes, que generaron, digamos, todo un clima de dificultad en torno a su crianza. Suelen tener baja tolerancia a la frustración, suelen ser impulsivos, muchas veces tuvieron como diagnóstico previo un diagnóstico de trastorno posicionista o negativista, desafiante. Muchas veces se asocian con alteraciones neurocognitivas, entonces eso hace que tengan dificultades en el rendimiento académico, o sea, no solo tengan problemas de conducta, sino que además su rendimiento académico sea deficiente, con el consiguiente bajo rendimiento social y bajo nivel de socialización. Son chicos que les cuesta formar grupos, no son populares, son rechazados en general por el resto de sus pares. Y son poco permeables a todas las estrategias ambientales que uno proponga. Entonces, muchas veces cuando uno trabaja con los padres y les da una serie de indicaciones, los padres dicen, sí, esto ya lo intentamos, no funcionó, esto también. Son padres que han intentado, han realizado tratamientos y en general no han tenido mucha respuesta. Este es el otro tipo de inicio del mismo trastorno de conducta en la adolescencia.
Cuando empiezan después de los 10 años de edad, suelen tener un pico, suelen empezar a tener problemas entre los 12 y los 14 años, en la temprana adolescencia. También hay un predominio de varones, pero menos marcado. Aquí empiezan a aparecer más las mujeres también. La prevalencia es entre el 4 y el 13%, y el tipo de agresión es diferente al subtipo anterior. Aquí la agresión es encubierta, es una agresión controlada o predatoria, como el animal de presa que tiene un objetivo determinado, está orientada a producir un objetivo, a alcanzar un objetivo determinado, y no es tan impulsiva, reactiva o emocional como la anterior. En general no se asocia a, digamos, a un temperamento en particular. Son chicos que a lo mejor han tenido pautas de desarrollo de crianza dentro de lo habitual, parecida al resto de los hermanos también, comunes, digamos, a otros pacientes que uno ve. No suelen ser especialmente impulsivos o irritables, y muchas veces han tenido una infancia sin diagnóstico de trastorno posicionista o negativista. En general tienen más facilidad para integrar grupos, para socializarse, son más reactivos a los factores ambientales, entonces eso los hace de alguna manera más permeables a todos los tratamientos psicoterapéuticos, y en general suelen tener mejor pronóstico. Digamos, daría la sensación que los de trastornos de inicio en la infancia tienen un componente constitucional, neurobiológico, si ustedes quieren, vamos a ver después cuáles pueden ser los candidatos, las propuestas, más marcados, mientras que los trastornos de inicio de conducta, de inicio en adolescencia, tienen que ver más con factores emocionales o psicosociales, no tanto con estos factores constitutivos. Bien. Igual, de todas maneras, cuando uno utiliza, digamos, una nosografía tipo DSM, IE10, que después vamos a hablar también, vemos que tiene una serie de limitaciones, nos queda corto. Nos sirve para entendernos, nos sirve para saber de qué estamos hablando, para hacer trabajos, para escribir las historias clínicas, para hacer informes, pero de alguna manera no nos permite entender demasiado qué es lo que está pasando. Esto es así porque los chicos suelen tener, por una cuestión, como les decía antes, del desarrollo, una menor capacidad verbal y simbólica, y lo que está facilitada es la conducta, la acción. Entonces, rápidamente, al tener pocos recursos simbólicos o verbales y tener facilitada la acción, enseguida esta acción puede transformarse en una conducta disruptiva. Entonces, el riesgo acá está en patologizar respuestas que pueden ser variaciones dentro de la normalidad. Este es el punto a tener en cuenta. Es muy importante tratar de entender qué es lo que está jugando y cuál es la motivación o por qué se produce la conducta. Porque este tipo de nosografía se utiliza criterios fenomenológicos, descriptivos. Utiliza sobre todo signos y no síntomas. Uno lo que evalúa son las manifestaciones conductuales, pero no las motivaciones, los sentimientos que dieron origen a esa conducta. Entonces este criterio más categorial de variables discretas, que es el que caracteriza al DSM, o por lo menos hasta ahora, se está intentando modificar en las nuevas versiones del DSM-5, por ejemplo, con resultados todavía bastante pobres, ¿no? El intento es ir hacia un espectro y hacia una comprensión más profunda, pero todavía estamos lejos. De hecho, ustedes pudieron ver que los criterios del DSM-4 y el DSM-5 son bastante parecidos, hay muy pequeñas diferencias. Entonces sigue siendo un diagnóstico muy abarcativo, muy general. Todavía no sabemos si se trata de un síntoma, si nos tenemos que manejar solamente por la descripción fenomenológica, no sabemos si se trata de un síntoma común a otras enfermedades o un trastorno en sí mismo. Es un diagnóstico demasiado fácil de hacer y demasiado difícil de evitar. Rápidamente, cuando está curado, decimos el trastorno de conducta. Cuando te digo poner un motivo de consulta, problemas de conducta, trastornos conductuales social,
conducta disruptiva, sin entender realmente qué es lo que está pasando. Es importante diferenciar los subtipos de agresión, que el inicio del trastorno da una pauta, pero es solamente un indicio. Uno tiene que investigar bien qué tipo de conducta, cómo se produce la disrupción. Uno tiene que hacer un análisis funcional de la conducta. Uno tiene que entender en qué contexto, cuáles son los orígenes de la conducta disruptiva, cuáles son los gatillos, cuáles son las consecuencias, si aprende de las consecuencias, si hay una retroalimentación o si la conducta se repite de manera estereotipada una y otra vez. El DSM tiene algunos criterios de exclusión, sobre todo en las últimas versiones, pero todavía la tasa de comorbilidad sigue siendo altísima. Vamos a ver después que es muy probable que cuando uno tenga un trastorno de conducta disruptivo, además tenga algún otro criterio. Entonces, uno da que pensar si no tendrán factores comunes o predisponentes con otras patologías. Pero bueno, es cierto que tiene un mayor valor predictivo positivo que negativo. Esto significa que si reúnen los criterios, es muy probable que se trate de un trastorno de conducta como lo mencionamos. Pero hay muchos otros trastornos de conducta o muchos problemas de conducta que a lo mejor no pueden ser encasillados dentro de este diagnóstico. También el CIE 10 tiene otro tipo, no vamos a entrar en esto, también lo pueden encontrar en el libro. Trastorno hipercinético, simplemente quería mencionarles que esto es el equivalente al trastorno de déficit atencional e hiperactividad de tipo combinado en grado de moderado hacia grave del DSM. El hipercinético en el CIE tiene un subtipo interesante, fíjense, trastorno hipercinético disocial. Y ya no se trata de dos patologías distintas, como en el caso del DSM, tendríamos que utilizar un trastorno diagnóstico de TDAH y diagnóstico de trastorno de conducta. El CIE los puede, digamos, aunar en un subtipo de trastorno hipercinético. Trastorno disocial también es interesante, que tiene diferentes subtipos, un contexto familiar, donde la patología solamente se da en la familia, predominantemente en la familia, pero en el resto de los ámbitos se comporta muy bien. Un subtipo no socializado, que tendría que ver más con el que yo les mencionaba antes, quizá trastorno de conducta de inicio en la infancia, menos de 10 años de edad. El socializado sería más parecido al trastorno de conducta de inicio en la adolescencia. Y el desafiante oposicionista, que tiene que ver con el negativista desafiante del deseo. Esto es bastante similar. También es interesante el trastorno disocial y el trastorno de las emociones, que esto es una complicación frecuente. Entonces en el DSM tendríamos que utilizar dos trastornos distintos, de conducta y trastorno de ansiedad o trastorno de depresión. El CIE permite tener este diagnóstico, digamos, especial, donde reúne ambas características. Entonces quizá el diagnóstico del CIE sea un poco más clínico, nos permita describir y atrapar mejor la patología de diferentes tipos. Pero es cierto también que por ahí tiene menos especificidad que el trastorno, que el DSM. Bien. Además, todos estos trastornos comparten estas características. Alta impulsividad, suelen ser relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar su conducta, aquellos de inicio en la infancia, aquellos que tienen una base más constitucional, más neurobiológica, más refractarios todavía, los de inicio más tardío, con esta agresión más predatoria, más permeable al ambiente, menos, pero igual de todas maneras son patologías bastante difíciles de modificar. Tienen esta dificultad para demorar las gratificaciones, necesitan ya algún tipo de gratificación, aunque sea menor, y les cuesta mucho demorar esta gratificación, incluso con la promesa de un premio mucho más importante. Esto hace que todos los esquemas de tratamiento, muchas veces cuando uno trabaja con refuerzos positivos y negativos, extinción de conducta, premios,
y cualquier otro tipo de recompensa, hace que no funcionen del todo bien este tipo de patologías. Entonces, estas características tienen implicancias en la clínica y tienen implicancias en la modalidad terapéutica. Por eso es tan importante reconocerlo. Y por supuesto también baja tolerancia a frustración. Entonces, cuando las cosas no salen como ellos desean, no salen como ellos esperan, rápidamente aparece esta, digamos, facilitación hacia la acción que se transforma en una conducta disfuncional, disruptiva. Bien, entonces vemos que existen estas superposiciones del área. La conducta disfuncional no solo tiene manifestaciones conductuales, sino también en la regulación de las emociones. De hecho, el CIE tiene diagnósticos específicos, en la adaptación social y muchas veces también en la atención. En la atención vamos a ver en rendimiento académico, vamos a ver muchas veces en las funciones ejecutivas o en las alteraciones neurocognitivas. Entonces, cuando un chico tiene problemas conductuales, muchas veces tiene manifestaciones sintomáticas en otro tipo de áreas que hay que investigar de manera sistemática. Si tuviéramos que poner en conjunto cómo se regula la conducta frente al estímulo, cuáles son los pasos a nivel del sistema nervioso central que me permiten regular esa conducta y emitir una acción tendiente a resolver el evento que la origina, vemos que en primer lugar existe lo que se llama una percepción primaria, que tiene que ver con el sistema sensorial, ¿no? Tiene una percepción, capta la situación, eso emite una respuesta, produce una acción determinada, automáticamente eso tiene un componente emocional que está dado por el sistema límbico, entonces rápidamente aparece la ira, la irritabilidad, el enojo, el miedo, que también es automático. Esto es todo precortical. El estímulo ha sido percibido, rápidamente tiene una connotación emocional que emite una acción antes incluso de llegar a la corteza. Después tiene lo que se denomina captación secundaria, ahí sí interviene la corteza, sobre todo la corteza prefrontal, donde ahí interviene la función cognitiva y la regulación de las funciones ejecutivas. Entonces recién ahí uno puede tomar conciencia, uno puede evaluar la situación a nivel racional y después regular la conducta tendiente a resolver el conflicto. Ahí sí interviene el sistema motor, cognitivo, neuromoral. Entonces ahí emitirá una conducta determinada, que puede ser de asertividad, de agresión, de violencia, etc., tendiente a dar respuesta al estímulo que la desencadena. Todo esto se produce en una fracción de segundo. Estos chicos tendrían esta reacción de defensa y reacción afectiva exacerbada, y una disminución muchas veces de las funciones de las cortezas prefrontales que intervienen en la regulación de esta conducta. Bien, hay muchos modelos que pueden explicar por qué esto sucede de esta manera, ¿no? Estos son hipótesis o modelos que en algunos chicos uno puede encontrar que un modelo explica mejor que otro, pero no hay ninguno que pueda explicar en formato total, absoluto. Existen modelos biológicos, modelos psicodinámicos, modelos conductuales, modelos atencionales, modelos de funciones ejecutivas, esto yo les decía, donde interviene el lóbulo prefrontal, modelos motivacionales, de la disfunción social, etc. Hay muchos autores que tratan de explicar este tipo de dificultades. Si tuviéramos que poner en contexto cuáles son todos los factores que están involucrados en poder organizar una etiología, una patogenia, podríamos decir que es multicausado y multideterminado. En primer lugar, tenemos una vulnerabilidad neurobiológica. Existen factores constitucionales que, como les dije, en aquellos de inicio de la infancia son mucho más claros. Entonces hay genética determinada, hay familias de personas que son más violentas, que son más impulsivas, que son más agresivas, que tienen un temperamento más difícil
más irascible desde el mismo momento del nacimiento. Hay madres que dicen ya de chiquito, era bravo, me costaba tranquilizarlo, era demandante, era llorón, tenía problemas para dormir, problemas para controlar los esfínteres, etc. También hay estudios que hablan de una alteración en el sistema de recompensa, el sistema dopaminérgico, que va del área tegmental ventral, o área 10, que tiene prolongaciones hacia el núcleo, hacia el sistema límbico, el núcleo accumbens, y termina con prolongaciones hacia el nivel de la corteza prefrontal. Esta es una vía eminentemente dopaminérgica, se dice dopamina como neurotransmisor principal, y es el que uno encuentra en déficit en muchas patologías de la acción, en muchas patologías de las conductas impulsivas, disruptivas, y también en adictos. El famoso sistema de recompensa es el que estos chicos de alguna manera tendrían en déficit. Entonces la dopamina a través del sistema de recompensa, la serotonina también estaría como gran regulador de otros sistemas. También hay muchos autores que hablan de la serotonina como responsable de este tipo de trastornos, y lo mismo la noradrenalina. Entonces, de acuerdo a esas diferentes hipótesis, también veremos que uno va a proponer determinados tipos de tratamiento. Bien, también otra característica distintiva, que es más, no es la causa, pero sería una especie de marcador biológico, que me demostraría que existe un correlato neurobiológico, un sustrato constitucional, tiene que ver con la reactividad autonómica. Son chicos que tienen baja reactividad autonómica frente a un enfrentamiento, una pelea con un compañero, una transgresión, una situación de riesgo, la pelea con un profesor, la discusión con un directivo o con los padres. En general produce una activación del sistema nervioso autónomo de tipo simpático. Rápidamente, cuando un chico se pelea, activa el sistema nervioso simpático. Esto produce taquicardia, hiperventilación, hidriasis, transpiración, hiperreacción, en fin, un montón de respuestas simpáticas que ustedes conocen, que son comunes, que se activan frente a una situación de estrés. Estos chicos, frente a la transgresión, frente a la pelea, frente al desafío, activan muy poco su sistema simpático. Y esto puede ser medido por los niveles de cortisol plasmático o cortisol salival. Chicos, en general, esto no se hace clínicamente, pero cuando uno intenta realizar algún tipo de investigación, es más fácil medirlo en cortisol salival. Entonces estos chicos sistemáticamente tienen como una menor reactividad simpática, tienen como una mayor tolerancia al estrés. Situaciones que para un chico común serían muy estresantes, muy activantes, estos chicos realmente parecería que no les importara demasiado. Entonces esto habla de esta, como les mencionaba antes en el cuadro, que por ahí la activación del sistema nervioso autónomo sería muchísimo menor. Entonces actuaría como una falta de freno que podemos encontrar en cualquier otro chico. Pero también tenemos factores psicosociales importantes. Déficit en los vínculos tempranos, hay autores como Bowlby que han dedicado mucho a estudiar chicos abandonados o chicos con problemas en los vínculos tempranos, con modelos operativos, como lo señalaba Bowlby, deficitarios, donde ha encontrado gran disfunción familiar, conflictos conyugales, peleas, agresiones, castigos físicos, abusos sexuales, negligencia y descuido por parte de la madre, psicopatología parental. Entonces cuando uno empieza a investigar los antecedentes, es muy frecuente encontrar algún tipo de alteración a nivel del funcionamiento familiar temprano. Esto de alguna manera se incorpora como modelo operativo interno, como representación del sí mismo, y representación y por lo tanto pronóstico de qué esperar de las relaciones interpersonales, donde son vistas como amenazantes, como poco confiables, donde en realidad el otro es una persona que no cuenta. Así como uno no contó, no fue importante, no fue objeto de amor, de respeto, de cuidado por parte del entorno,
tampoco uno puede aprender ese modelo vincular y aplicarlo con los demás. Y después, por supuesto, también tenemos otro tipo de factores ambientales negativos que tienen que ver más con el ambiente o con los aspectos demográficos y sociológicos, ¿no? La pobreza, la marginalidad, la corrupción, la ausencia de ley, de alguna manera refuerza todos estos factores anteriores. El hecho de tener o de pertenecer a un grupo donde los pares abusan sustancias o tienen situaciones de delito es un predictor altísimo de que esa persona, ese niño también va a caer en lo mismo, que también va a tener algún tipo de trastorno de control de los impulsos y trastornos de conducta. Lo mismo la pérdida de escolaridad, si bien también genera una dificultad el hecho de incorporarlos o mantenerlos dentro del sistema educativo formal, pase lo que pase. También es cierto que cuando se caen del sistema, cuando son expulsados de la escuela, del sistema educativo formal, las posibilidades de estar en la calle, de tener, digamos, estas compañías con transgresiones, con abuso de sustancias o delitos, crece muchísimo y se potencia, se multiplica el riesgo de caer en un trastorno de conducta. También ciertas características de la sociedad actual, el consumismo, el materialismo, la publicidad, la inmediatez, hacen que uno necesite gastar, comprar, tener un montón de objetos. Entonces, si uno no tiene el último celular, no tiene la última zapatilla, o no hace determinado tipo de actividades, se siente absolutamente fuera del sistema. Entonces eso hace que, sobre todo alguien que no mida demasiado cuáles son los medios para acceder a esos fines, rápidamente caiga en conductas disfuncionales, desadaptativas. Bien, si pusiéramos en contexto todos esos factores al mismo tiempo, podríamos, como algunos autores mencionan, llegar al modelo de la perla. Ustedes saben cómo se produce una perla natural, no artificial. En una ostra ingresa una partícula mecánica, un granito de arena, por ejemplo, en el interior del cuerpo de la ostra. Eso produce una irritación y hace que el cuerpo de la ostra se defienda elaborando una sustancia que recubre esa partícula mecánica, ese sustrato neurobiológico, si ustedes quieren, que reaccione frente a ese sustrato biológico o partícula mecánica a través de esta sustancia que la recubre para intentar aislarla, para intentar controlarla, pero no logra eliminar ese granito de arena, sino que queda dentro del cuerpo de la ostra. Con el tiempo la irritación continúa y la ostra vuelve a elaborar esta sustancia para tratar de aislar y de compensar ese cuerpo extraño que tiene en su interior. Entonces esta sustancia se va cristalizando, va recubriendo este granito de arena, capa tras capa, hasta ir formando una perla. En este caso, esta metáfora intenta dar cuenta de, digamos, el sustrato biológico existe, la reacción por parte del medio, sea la familia, sea el entorno, que reacciona frente a un chico que por ahí es más diferente, tiene menor tolerancia a frustración, es más irritable, es más impulsivo y termina agravando el problema. Son chicos que terminan siendo encasillados, siendo diagnosticados, siendo rotulados y no pudiendo ser ayudados verdaderamente. Entonces es importante no caer en una evaluación moralista. No es que sean chicos malos, son chicos que tienen problemas. Tienen un trastorno médico, psiquiátrico, que tiene que ser diagnosticado y tiene que ser tratado. Pero en general la respuesta que suscita en el entorno es de rechazo. Con lo cual ese rechazo produce una reacción por parte del chico, que a su vez genera otra reacción por parte del entorno, y así capa tras capa se va estableciendo, se va cristalizando este trastorno de conducta, que a lo largo del tiempo, si no hay alguna intervención que logre rescatarlo, se va cristalizando, se va agravando, se va complejizando y aparecen otro tipo de complicaciones hasta que finalmente cae del sistema.
Bueno, así como hay factores de riesgo, que son los que yo les mencioné antes, también existen factores de protección que llevan a esta resiliencia individual. Estos factores de protección tienen que ver con tener una capacidad intelectual adecuada. ¿Se acuerdan que muchos de estos chicos justamente o no tenían una capacidad intelectual adecuada o la tenían pero tenían alteraciones neurocognitivas? Esto va en contra, es un factor de peor pronóstico. Temperamento fácil, no agresivo, ¿cierto? De inicio en la adolescencia con respecto a los de inicio en la infancia. Relaciones interpersonales íntimas y significativas, justamente a los que a los chicos les cuesta. Entonces aquellos que sean socializados, que pueden incluirse en grupos, en equipos, en deportes, van a tener mejores posibilidades que aquellos que no lo hagan. Buen funcionamiento familiar, pero acuérdense, muchos de estos chicos vienen de hogares disfuncionales, con psicopatología parental, o con problemas de violencia, de abuso físico, de castigo, o de negligencia, de descuido. Adecuada escolarización, islas de competencia, esto es destacarse, ser bueno en algo, de aquellos que tienen un talento especial para los deportes, para la música, para lo que fuere, para las matemáticas, logran sobresalir, logran tener una identidad que no sea la identidad disfuncional, desadaptativa. Y relaciones sociales, sobre todo pares, amigos, inclusión en la comunidad que lo puedan rescatar. Tenemos que entonces entenderlo dentro de la psicopatología del desarrollo, tenemos que evaluar los antecedentes familiares. Hay familias que tienen, digamos, muchos integrantes con trastornos de conducta, con irascibilidad, con violencia, con alcoholismo, con abuso de sustancias. Entonces, cuando uno hace la anamnesis e interroga los antecedentes familiares, muchas veces se encuentra patologías asociadas. Factores de riesgo y factores de protección, como les dije. Características premórbidas, cómo es el funcionamiento de este chico antes de haber sido diagnosticado, antes de tener las primeras manifestaciones de estos problemas. Las manifestaciones prodrómicas, o cómo empezó. Tuvo que ver con algún problema cambio en la dinámica familiar, con alguna migración, alguna pérdida, alguna muerte, hay algún factor desencadenante, hay algo que haya, digamos, iniciado este proceso psicopatológico. Es muy importante para la comprensión de esto. Y también, bueno, entenderlo dentro de un continuum psicopatológico, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, fíjense. Esto es para poner en contexto cómo una patología muchas veces puede predisponer a otra. Conducta impulsiva y agresiva, sobre todo en niños pequeños, preescolares, es muy frecuente. Fíjense, entre el 30 y el 50% de niños preescolares en los jardines infantes va a tener características de este estilo. Eso no significa ni que sean antisociales, ni que vayan necesariamente a tener un trastorno de conducta. Fíjense, casi la mitad. Pero de estos, cuando ingresen en la escolaridad primaria, solamente de un 3 a un 10% va a recibir algún diagnóstico clínico, fundamentalmente el más frecuente quizá el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Muchas veces recibe un diagnóstico adicional, o en realidad el diagnóstico que recibe es el del trastorno oposicionista o negativista desafiante, su frecuencia es menor. Trastornos de conducta o trastornos de personalidad antisocial cuando llega a la adultez. Pero por suerte, fíjense, del 30 al 50% de inicio, llegamos hasta el 1, 2, 3% según los estudios. Bien, entonces vemos que la frecuencia de diagnóstico va disminuyendo. Al principio la población tiene características muy importantes cuando son pequeños, pero a medida que van creciendo solamente persisten con diagnósticos aquellos que realmente tienen dificultades serias. Pero pasa algo a la inversa cuando vemos las complicaciones, es decir, a medida que transcurren los años las complicaciones van a aumentar. Fíjense, a los 3 años de edad puede haber conductas de agresión, impulsividad, de hiperactividad, como yo les dije, pueden ser muy frecuentes, 30 o 40%. Pero a medida que pasa el tiempo, si la patología o la conducta disfuncional persiste, empiezan las dificultades de aprendizaje, los problemas sociales, alrededor de los 6-7 años, cuando empieza la escolaridad primaria,
a mediados de la escolaridad primaria tienen problemas de aprendizaje, de baja autoestima, de alteraciones en la regulación del choque. Y después, a partir de la adolescencia, aparecen el fracaso escolar, alteraciones del ánimo, falta de motivación, conducta antisocial, abuso de alcohol y sustancias. Son chicos que empiezan a fumar a edades más tempranas. Es más frecuente que fumen que el resto de los compañeros, que experimenten con algún tipo de sustancia y que empiecen a ingerir alcohol a edades más tempranas y en mayor cantidad. Son chicos que terminan en las guardias por intoxicación alcohólica y en general suelen ser los primeros en el grupo en experimentar con tabaco, drogas y alcohol. Dificultades después cuando empiezan a manejar, problemas, accidentes, violaciones a las normas de tránsito, etc. A medida que pasa el tiempo, aparecen cada vez más complicaciones. Lo que les decía antes, el tema de la comorbilidad. Fíjense, el 50% de los chicos que tienen un trastorno de conducta disruptiva, además va a tener algún otro diagnóstico, por ejemplo el de TDAH, es el más frecuente. La mitad además va a tener un diagnóstico adicional de TDAH, con agresión, con rendimiento académico bajo, con rechazo por parte de los padres, de los pares también. Pero fíjense que empezamos a tener cada vez más complicaciones. No solo tienen problemas de conducta, sino que además tienen problemas atencionales. También casi la mitad va a tener abuso de sustancias y alcohol, un 30 al 40% trastornos del estado de ánimo, con depresión, con distimia, a veces trastornos de bipolaridad o desregulación severa del estado de ánimo. Y fíjense, cuando uno tiene un trastorno de conducta disruptiva, TDAH, abuso de sustancias, y se le suma un trastorno de uso trastorno del ánimo, las posibilidades de realmente tener dificultades serias o de tener situaciones de violencia, de heteroagresión o de autoagresión, incluso intentos de suicidio, se disparan. Cuando uno tiene esos tres diagnósticos, el riesgo es altísimo. También muchos tienen trastornos de aprendizaje, por ahí un 20% cuando uno considera la dislexia en el sentido estricto. Pero si uno ve el rendimiento académico o estas alteraciones neurocognitivas que son más sutiles, que son más vagas, más difusas, yo creo que este porcentaje tranquilamente se duplica. Muchos chicos tienen trastornos neurocognitivos menores, que no requieren o no califican por ahí para un diagnóstico psicopedagógico, pero sí van a tener dificultades en su rendimiento académico y sumado a las dificultades atencionales o las dificultades conductuales hacen que rápidamente estén a un paso del fracaso escolar o de ser expulsados de la escuela. También vemos más frecuencia de trastornos postraumáticos, retraso mental, trastornos de personalidad, Tourette, psicosis, pero esto tendría que ver más quizá con lo que yo les mencionaba al principio, ¿no? La conducta disruptiva como síntoma de otras manifestaciones. Pero bueno, queda la duda. ¿Por qué tanta comorbilidad y tan alta? Fíjense, del 50 al 70% de los chicos con conducta disruptiva además va a tener algún diagnóstico psiquiátrico adicional. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Porque comparten factores de riesgo? ¿Porque poseen una vulnerabilidad común? Es decir, la genética, por ejemplo, predispone para más de un trastorno. O una patología, como veíamos al principio, va a predisponer a la otra. O son variaciones dentro de un mismo espectro. Entonces, la penetrancia incompleta, el mosaicismo, la diferencia, la heterogeneidad genética hace que chicos tengan diferentes características con vulnerabilidades comunes. No se sabe, en realidad estas son cuestiones más para pensar nosotros, más académicas. Pero lo que sí tiene implicancias prácticas es que va a ser más difícil realizar el diagnóstico. Muchas veces uno realiza el diagnóstico de la conducta disruptiva, que es lo que motiva la consulta de los padres o del colegio. Pero los trastornos de estado de ánimo, los trastornos atencionales, la bipolaridad muchas veces puede quedar, bipolaridad no tanto, pero pueden quedar solapadas. Tienen mayor gravedad clínica, son chicos que presentan dificultades, que la repitencia o el fracaso escolar es bastante frecuente, que generan rechazo en los pares. Entonces, seguramente va a ser un chico que va a estar comprometido en su vida personal.
Esto va a implicar también modificaciones en el tratamiento, con psicoterapia sola, con medicación sola. Probablemente estos chicos no funcionen. Vamos a ver que vamos a tener que ir a un tratamiento, a un abordaje multimodal. Y en general suelen tener peor pronóstico. Cuanta más comorbilidad haya, más difícil el tratamiento y peor es el pronóstico. Sobre todo si uno no reconoce esa comorbilidad. Bien, objetivos generales, con esto vamos terminando, del tratamiento. Primero, tender un abordaje multimodal interdisciplinario, tratamiento lo más precoz posible. Acuérdense, esa pirámide invertida, donde a medida que va pasando el tiempo, las complicaciones cada vez son mayores y se va cristalizando determinados modelos operativos internos y vinculares con el medio. Hay que reconocer y tratar la patología comórbida, si el 50 o el 70% la tiene, y yo no estoy haciendo diagnóstico de esa otra patología, mal voy a poder tratar a este chico. Y por supuesto el control de los síntomas blancos externalizados que caracterizan a los trastornos disruptivos, tiene que ser controlado. Hay muy baja tolerancia en las instituciones, en los colegios, en la sociedad, a la agresión o a la impulsividad. Bien, ¿cómo podemos tratarlo? Bueno, a través de una terapia individual, de la técnica que ustedes prefieran. Esto tiene que ver con la formación de cada terapeuta, cognitivo-conductual, psicodinámico, interpersonal, sistémico, que ustedes quieran. Trabajo de orientación a padres es fundamental. Muchas veces no alcanza con la orientación a padres y tiene que incluir una terapia familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en esto sí es muy importante el diagnóstico funcional de la conducta, la conducta disfuncional es un síntoma que uno tiene que entender, tiene un mensaje oculto que uno tiene que descifrar. Muchas veces tiene también una causa, un origen, que, aunque sea más sutil, tiene que ver con la interacción que se establece con los padres. Muchas veces hay padres que gatillan, a veces consciente, pero muchas veces inconscientemente, estas conductas disfuncionales de los chicos. Entonces es muy importante entender qué cosas están haciendo los padres o qué cosas deberían estar haciendo y no están haciendo, que pueden contribuir a que la situación de este chico mejore. Muchas veces las terapias de grupo, sobre todo en estas patologías externalizadas, egosintónicas, que generan conflictos con el entorno, que no son reconocidos por el mismo paciente, pueden ser mucho mejor entendidas, mucho mejor clarificadas en la interacción junto con el otro, dentro del marco de una terapia de grupo. Entonces, acá en Argentina no tenemos mucha historia, digamos, en terapia de grupo infanto-juveniles, pero me parece que es una herramienta para estos chicos invalorable. Lo mismo en todo lo que sean talleres de habilidades sociales. Estos chicos muchas veces carecen, sobre todo los más impulsivos, los más agresivos, se sorprenden cuando encuentran resistencia o encuentran rechazo por parte del entorno. Tratamientos institucionales, hogares, comunidades del día, incluso internación, con este nivel de agresión o de violencia es muy importante y muchas veces uno tiene que aislarlo del grupo familiar, del hogar. Tratamientos multisistémicos, que incluyan las diferentes áreas donde está inserto este chico. Y muchas veces tratamiento farmacológico, yo diría nunca como única cosa, sino como complemento de los otros abordajes terapéuticos. Muchas veces el grado de agresión, de impulsividad, de dificultad, de baja tolerancia a la frustración que tienen estos chicos hacen que cualquier abordaje terapéutico que uno proponga muchas veces fracasa. Son chicos que no están en condiciones de verse beneficiados con este tratamiento, no lo pueden aprovechar. Y como yo les decía, son muchas veces impermeables, resistentes a los cambios ambientales. Entonces muchas veces una medicación que logre bajar este nivel de impulsividad, de agresión, permite una mayor permeabilidad, una mayor, digamos, reactividad al entorno. Bien, ¿cómo elegiríamos el fármaco? Bueno, tiene que tener eficacia sobre estos síntomas conductuales que yo les decía. Tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico de base o el cuadro comórbido. Muchas veces si hay una patología asociada o es un síntoma secundario a una patología de base, por ejemplo, una bipolaridad,
por ejemplo, una depresión o un trastorno de déficit atencional de hiperactividad o una adicción, bueno, tiene que ser diagnosticada y tratada. Vamos a tener muchos mejores resultados a la hora de controlar los síntomas conductuales. Vamos a tener en cuenta la aparición de los efectos adversos, las vías de administración, posología, dosificación, perfil de seguridad, etc. Más resorte de los médicos, del psiquiatra infanto-juvenil. ¿Cuáles son los grupos de fármacos más comúnmente utilizados? Yo diría que en primer lugar, muy probablemente sean los antipsicóticos. Antipsicóticos, uno siempre trabaja con los padres, no porque se trate de un trastorno psicótico, sino porque además este grupo de fármacos ayuda a controlar la impulsividad, la agresión, la desregulación del estado de ánimo y los hace, digamos, más permeables a la interacción con los demás. Muchas veces los estabilizantes del ánimo, que actúan también como antiagresivos, antiimpulsivos, ni que hablar si estamos en presencia de un trastorno del estado de ánimo, una bipolaridad, una desregulación severa del estado de ánimo. Pero incluso en ausencia, muchas veces el hecho de utilizar un estabilizante del ánimo con un efecto antiimpulsivo, antiagresivo, puede ayudar a que este sistema funcione. Estimulantes, sobre todo el metilfenidato o incluso la atomoxetina, sobre todo si estamos en presencia de comorbilidad con un trastorno de déficit atencional y hiperactividad. Si no, no tendría demasiado sentido. Antidepresivos, ¿se acuerdan las teorías que hablaban de la serotonina o la noradrenalina? Por supuesto, si hubiera algún tipo de distimia o algún tipo de depresión que se pueda manifestar a través de irritabilidad, a través de impulsividad o de síntomas conductuales. Y también la presencia, la utilización de agonistas alfa-adrenérgicos. Dentro de los antipsicóticos tenemos antipsicóticos típicos y los atípicos. En general, si tenemos posibilidad, tenemos acceso, sin duda hay que preferir los antipsicóticos atípicos. En primer lugar, la risperidona yo creo que es el más común, utilizado por todos. También hay buena experiencia con quetiapina o con aripiprazol, incluso también con olanzapina. La olanzapina tiene un efecto, digamos, más sedativo, para mi gusto. Entonces yo, en mi práctica personal, utilizo más los primeros tres. ¿Qué ventajas tienen? Mayor eficacia sobre los síntomas conductuales. Lo que queremos es eso, modificar la conducta. También los síntomas afectivos, ansiosos, cognitivos y a veces en algunos casos psicóticos, que acompañan estos cuadros de conducta, tienen menos efectos secundarios y son más seguros en el uso prolongado. Lo mismo los estabilizantes del ánimo. El carbonato de litio es difícil de usar en chicos porque uno tiene que hacer controles de glicemias periódicos, tienen unos cuantos efectos secundarios, pero bueno, cuando estamos en presencia de algún trastorno bipolar o de regulación del estado de ánimo con buenos antecedentes de respuesta al litio en la familia, estaría indicado. El divalproato de sodio, carbamacetina, la motrigina, dentro de los nuevos han tenido buena, digamos, moderada a buena respuesta. El topiramato también sería una opción, pero bueno, tiene efectos cognitivos que en estos chicos a lo mejor puede llegar a complicar un poco, sobre todo si hubiera alteraciones neurocognitivas. Y con el gabapentin menor. Dentro de los estimulantes, sin duda el metilfenidato, tanto en su liberación, en su forma de liberación inmediata como en liberación controlada, dependiendo de la cantidad de horas que uno necesita ayudar a controlar los síntomas de estos niños. Lo mismo la atomoxetina. La atomoxetina para trastornos conscientes desafiantes solo no sirve. Cuando está en comorbilidad con el TDAH, en dosis altas, fíjense, en dosis de 1.8, que son por miligramos por kilo de peso por día, que son dosis más altas que las que indica el laboratorio, han obtenido mejor respuesta cuando hay asociación del TDAH con oposicionistas desafiantes. En dosis menores, como las que habitualmente recomienda el laboratorio, es eficaz pero solo para controlar los síntomas de TDAH. Sería también otra alternativa a tener en cuenta. Antidepresivos, sobre todo los serotonérgicos,
y agonistas alfa-adrenérgicos a veces pueden ser de utilidad, sobre todo cuando hay mucha agresión, mucha impulsividad, o enfasina o activación. Bien, en conclusión, con esto vamos terminando. Estos trastornos de comportamiento disruptivo son frecuentes y son patologías serias en niños y adolescentes. Si uno los deja a su evolución natural, pueden presentar comorbilidades y complicaciones importantes que se van acrecentando en el transcurso del tiempo. Entonces es fundamental hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento lo más integrativo, multimodal, para tener la mejor respuesta posible. Muchas veces, no de manera aislada, pero sí dentro de este tratamiento multimodal, pensar en algún tratamiento farmacológico como coadyuvante para bajar la impulsividad, para bajar la irritabilidad, la agresión. Y este fármaco debe elegirse, digamos, teniendo en cuenta la patología de base o comórbida, que es muy frecuente, en la mitad de los chicos va a tener además algún otro tipo de trastorno, y sobre todo la eficacia en el control de los síntomas blancos, es decir, impulsividad y agresión. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.